Nos acompaña aquí en el estudio el señor José Tello, él es miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. ¿Qué tal, José? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mir? Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar justamente de derecho electoral en torno a los últimos acontecimientos y lo que nos enseña pues la coyuntura actualmente, ¿no? En principio, José, me encantaría que tú compartas un poco tu opinión, ¿no?, sobre esta propuesta que podría dejar de lado a las organizaciones políticas locales. ¿Qué opinas? Claro. Es un tema bastante interesante que hay que desarrollar, ¿no?, desde una perspectiva seria y con cabeza bastante fría, ¿no? Esto tenemos que verlo, si se busca el tema del fortalecimiento de los partidos políticos, la institucionalidad misma de nuestro sistema político, el tema puede ser algo, digamos, muy parcial. Se necesita algo más integral si queremos lograr esa finalidad. Por ejemplo, se habla de desaparecer estas organizaciones políticas locales, pero no se habla de fortalecer la democracia interna de los partidos políticos, claro, digamos, con la intervención del sistema electoral, OMPE, jurado y RENIEC. Digamos, dándole la garantía al elector de que ya no es necesario el voto preferencial. Simplemente se puede tranquilamente contar con esa lista, ese menú electoral que nos da el partido político, porque se entiende de que son dos cosas. En primer lugar, el sentir de los afiliados que apuestan por esa terna, ¿no?, esa propuesta electoral que puede ser de candidatos a Congreso o de candidatos a un consejo municipal, un alcalde, un consejo municipal, como también se ve la responsabilidad que asume la organización política, ya no a título individual, ya no hablamos de congresistas a título individual, hablamos de responsabilidad política real, concreta, ya de la organización que fue quien colocó a esas personas. Eso, por ejemplo, es verdaderamente institucionalizar, fortalecer, ¿no?, a los partidos políticos, democratizarlos. Si buscamos desaparecer las organizaciones políticas locales, la primera interrogante sería la siguiente, y esto lo he podido conversar en algunas entrevistas y también con especialistas en la materia. Los partidos están en capacidad, digamos, tenemos 2.000 circunscripciones prácticamente, más de 1.600 distritos, casi 200 provincias, tenemos 25 regiones. La pregunta es, ¿llegamos a cada uno de los distritos con los partidos políticos? Claro. ¿Qué ocurre en aquel distrito recóndito donde funciona la organización política local y simplemente no hay partido político porque quizá ni siquiera hay en la provincia partido político? ¿Cómo, digamos, si tengo una aspiración política, soy un ciudadano que quiere ejercer su derecho a ser elegido, ¿no?, que en la doctrina se conoce como el derecho de sufragio pasivo, ¿cómo lo ejerzo? ¿Cómo llego a concretar mi candidatura si no hay partido? Y ese enfoque es sumamente importante, ¿no?, porque te pone justamente al lado del ciudadano que vive en esa localidad, ¿no?, y que necesita verse representado, pero que no encuentra en los partidos políticos esa representación. Por supuesto, considero de que las organizaciones políticas locales son una respuesta inmediata que sí deben desaparecer porque no generan institucionalidad, canalizan proyectos caudillistas, poco responsables muchas veces, y por otra parte... Candidaturas exclusivas para un proceso, claro, ¿no? y se cancelan, no perduran en el tiempo. Se da el proceso electoral y simplemente terminaron. Y que funcionan bajo otras reglas también, claro, ¿no? Hay que hablar también cómo es que funcionan esas organizaciones políticas locales. No están obligadas a proceso de democracia interna como si lo están los partidos y los movimientos. Entonces, el tema de por sí es bastante complejo, porque... Ok, tienen que desaparecer las organizaciones políticas locales, sean provinciales o distritales, pero los partidos están a la altura de poder asumir ese espacio o entrar en ese espacio que están dejando estas organizaciones. ¿Cómo debería darse entonces esta desaparición? Tendríamos primero que fortalecer a nuestros partidos políticos, debería ser progresivo, ¿no? Debería ser una segunda etapa más bien. Así es, definitivamente. Lo que ocurre es que partamos por algo. Si esta norma se va a aprobar ahora, tenemos que aplicar una vacatio legis. Una vacatio legis que es justamente un periodo, es una terminología que muchos abogados que pueden estar escuchando me entiendan, pero para que la ciudadanía pueda entenderlo, es como que la ley, si bien es promulgada, no surte efectos hasta un determinado tiempo.
En este caso, lo más prudente es aprobarla, pero una vacatio legis para que se aplique con miras a las elecciones del año 2022, las siguientes elecciones, Así definitivamente. Es. Ahora, lamentablemente sí se ha filtrado un poco de información y lo que dicen es que de aprobarse esta norma, ¿no?, en el Pleno del Congreso, una norma que, repetimos, se ha propuesto en la Comisión de Constitución, sería aplicable para elecciones regionales y municipales de 2018. Imposible. Estamos hablando de elecciones del próximo año, donde, ojo, además, ya hay agrupaciones inscritas, al menos 13 me parece. Y le avisoro algo, si se da algo de ese tipo, van a haber amparos. Y con justa razón, ahí van a haber amparos. Lo más complicado es que el propio Tribunal Constitucional ha resuelto, y está en la jurisprudencia, de que en proceso electoral, cuando ya corre un calendario electoral, no proceden. O sea, no, digamos, los amparos no pueden en realidad interferir con el proceso electoral, con el cronograma electoral. Están ahí, tienen que ser resueltos, pero no pueden, digamos, detener el avance del cronograma electoral. En consecuencia, vamos a tener una situación, o tendríamos una situación muy complicada. Yo no creo que ocurra eso. Por un tema de sensatez, no creo que ocurra eso. Porque ya hay personas que ya han empezado a trabajar, ¿no? Promotores, que ya tienen sus organizaciones políticas locales inscritas y tienen todo el derecho a postular. Por ende, lo más sensato es justamente lo que se mencionó hace un rato, la vacatio legis. Dejemos ahora también algo en claro. Ya el primer plazo electoral se venció el 9 de julio, que era el plazo para las renuncias que tenían que hacer aquellos ciudadanos que querían postular con otras organizaciones políticas o como independientes, renuncias a sus partidos. Entonces, si ya estamos con un plazo vencido, no podemos ya a estas alturas... Claro, el cronograma ya corrió, claro, ¿no? Ya empezó. En todo caso, si quieren legislar ahora, lo prudente es legislar con miras al 2021, pero las elecciones regionales y municipales ya no podemos hacer cambios de última hora. Ahora, que esta modificación se apruebe para el 2022, nos da tiempo también justamente para trabajar en lo que mencionabas, el fortalecimiento de nuestros partidos políticos. Tienen que trabajarse, ¿no?, en el fortalecimiento de los partidos políticos. No hay duda, no podemos entrar nosotros en ese tema de mirar solo un lado del espectro. Tenemos que tener una visión amplia, y los propios parlamentarios, si realmente quieren una reforma electoral que incida en una mejor democracia para todos nosotros los peruanos, tienen que partir por ordenar la casa. Los partidos más emblemáticos, el APRA, el PPC, Acción Popular, han enfrentado problemas muy serios. Partidos que no son, digamos, tan históricos como Todos por el Perú, por ejemplo, el problema que se dio el año pasado con Guzmán. Es complicado. Es complicado. Los partidos políticos no pueden, digamos, ser democráticamente procedimentales, no pueden estar preocupándose simplemente de renovar dirigentes, pelearse si es que el asunto no los convence, estar viendo las elecciones internas con miras a los candidatos que van a postular, y después no hay partido. Cerramos como se dice, cerramos el kiosco, esa terminología criolla, ¿no? Cerramos el kiosco, no puede ser. El partido tiene que ser una organización que esté involucrada con la sociedad. Si quiere ser un partido municipalista que tenga éxito municipal, por ejemplo, empezar su trabajo desde las juntas vecinales y llegar obviamente hacia los municipios, las alcaldías. Si quiere ser un partido nacional, sin perjuicio de interesarse en los gobiernos subnacionales, o digamos en los gobiernos locales y regionales, tiene que apuntar a un trabajo mucho más integral en todo el país, diseñando políticas de Estado y sobre todo llegando a los actores políticos, líderes de opinión. Ese trabajo no se hace en una elección, se hace a lo largo de los años. Y es más, citar a Maguire, acá podríamos tomarnos quizás una entrevista completa para ello, ¿no? Porque habla de los 4 elementos de la legitimidad del sistema político. Uno de ellos, por ejemplo, es que el partido se ha reconocido como un actor relevante. Seamos realistas, hace poco ha habido una huelga magisterial y han habido representantes de partidos políticos y, digamos, no han tenido mucho éxito. El mismo gobierno que representa un partido político no ha tenido mucho éxito. ¿Dónde está la legitimidad social que ellos tienen? Está muy venía menos. ¿Y por qué? Porque la gente o los ve peleándose, y eso es por justamente el problema de democracia interna, o los ve como que muy ausentes, como que, digamos, llegan a un espacio y se olvidaron del elector. Y el cómo ve, que es pues la concepción que tienen los ciudadanos, tiene que ver con la experiencia también de los mismos ciudadanos, en su democracia y cómo viven su democracia, ¿no? Ellos tienen una responsabilidad histórica, es histórica la responsabilidad que tienen ahora. Si van a llevar a la mano un proceso de reforma electoral, muy bien,
vayan pensando también en este replanteamiento como organizaciones políticas, porque no es el hecho de desaparecer las organizaciones políticas locales, que repito, yo en lo particular técnicamente estoy de acuerdo, y estamos de acuerdo en el Instituto Peruano de Derecho Electoral, porque nos parece que es un vehículo para el caudillismo. Pero no como condición para fortalecer. No, porque el fortalecimiento, eso es, con el mayor respeto, eso es una falacia, eso no es dable. Ahora, hay un reto aquí muy importante, José, seguramente tú lo compartes, que es que hay que entender a las organizaciones políticas en toda su dimensión, ¿no? ¿Cuáles son las organizaciones políticas? ¿No? Si son partidos políticos, si son organizaciones políticas locales, cuáles tienen que desaparecer, cuáles no, cómo se les fortalece, ¿no? Y no empezar pues con esta práctica de reforma aislada. Claro. Nosotros tenemos 3 organizaciones políticas reconocidas. Son los partidos políticos que tienen un alcance nacional, que pueden para presentarse a cualquier elección, desde el presidente de la República hasta el alcalde del distrito más modesto del país. Tenemos las organizaciones políticas del carácter regional, que son los movimientos regionales, ¿no? Movimientos políticos que tienen alcance solo regional y que pueden postular también a elecciones municipales, no solamente regionales. Y finalmente las organizaciones políticas locales, que pueden ser provinciales o regionales, que dependiendo, si es provincial puede postular a provincia y distrito, y si es distrital, disculpe, solamente al distrito. Entonces, eso digamos es una suerte de organizaciones, las organizaciones políticas están como que decantando los espacios geográficos en los cuales participa y el tipo de elección en la que interviene, ¿no? Ahora, pasando a otro punto igualmente importante, ¿no? En todo este avance que se ha dado a propósito de la reforma electoral y hablando justamente del cambio de reglas que podrían darse para las elecciones del siguiente año, se aprobó también en el Pleno del Congreso, ¿no? Que no existan cambios un año antes y durante el proceso electoral para, pues, seguridad jurídica, ¿no? Del mismo proceso. Y entonces, para no repetir otras experiencias. Entonces, con mayor razón, la vacatio legis. Ellos mismos están dando la razón. La vacatio legis, todo lo que se vaya regulando, o mejor dicho, todo lo que sea materia de una reforma en este interín y que pueda afectar a la siguiente elección, no lo toquemos. Por lo menos para esta elección que viene no lo toquemos. Que entre en vigencia y que se haga efectiva para siguientes comicios. Que puede ser primero es el 2021 y la del 2022, ¿no? Ahora, lo que queda pendiente, ojo que es igualmente importante cuando hablamos de financiamiento, por ejemplo, ¿no? Que se relaciona todo porque estamos hablando de un mismo universo coyuntura electoral. Se ha prohibido ya el financiamiento de empresas privadas, ¿no? Para que no puedan hacer aportes a los partidos, a los candidatos en campañas electorales, para que no se repitan sucesos como los de Odebrecht. Claro, pero no necesariamente a veces el colocar restricciones es lo que... Claro, el candado no garantiza. No garantiza, porque... El candado puede prevenir de alguna forma. No, es que lo que ocurre es una regla universal. Y acá esto los ciudadanos lo entienden perfectamente en el Perú, en Estados Unidos, en Suecia, en cualquier lugar del mundo, en Japón, China. Ocurre de que cuando se da una ley, se ve la manera también de sacarle la vuelta. El ser humano de por sí siempre tiende hacia eso. Entonces, este tipo de leyes restrictivas, ¿no? De evitar, por ejemplo, financiamientos... y actos de corrupción, ¿no? Claro. No es prohibir que una empresa privada esté dando un aporte. Al contrario, es transparentar el aporte. Saber exactamente cuánto se dio y de dónde vino. Dejar las cosas bien claras. Si más adelante hay una contratación, ok, será especialmente revisada. Harán los cuidados del caso. Total, hay un mecanismo en torno a lo que es la contratación pública. Entonces, hay mecanismos de ver cómo va avanzando todo esto, pero el hecho de que ellos den un aporte no significa que nos genere un conflicto de intereses. Es como a veces, por ejemplo, suena bastante particular, pero en la administración pública se habla mucho de la no afiliación o la, entre comillas, independencia que debe tener el servidor, el funcionario público, ¿no? Y está regulado en los diferentes regímenes que tenemos laborales. Pero lo concreto acá es que todo el mundo tiene su corazón político, tiene una tendencia política. El hecho que no esté afiliado no significa que tenga una tendencia política. Entonces, esa, entre comillas, imparcialidad, por el hecho de no pertenecer a una afiliación, o no tener una afiliación, ¿no? Pertenecer a una organización política de manera expresa, se relativiza.
Y ahora, ¿cómo generar una cultura de la transparencia, ¿no? Más allá del candado, como dices, más allá de la prohibición, más allá de lo que está escrito en el papel? Claro, acabo de mencionar un ejemplo casi, o sea, bueno, no casi, sino restrictivo, como este tema laboral. Sí. En realidad, sabemos perfectamente que no es así. Se trata de dar una imagen, pero sabemos que no condice con la realidad. Igual ocurre con la transparencia. Pero, digamos, lo mejor es dejar las cosas bien claras. Uruguay, por ejemplo. Uruguay permite que los partidos políticos intervengan en los organismos electorales. Es más, forman los organismos electorales. Y es como que nos medimos, manejamos bien esto, legitimamos los procesos, sabemos perder y sabemos ganar. O negociamos y vemos bien este tema. Pero nadie se puede salir quejando. Porque el sistema está en que nos sentamos los actores y nosotros vemos lo de la elección. Llevamos adelante la elección. Entonces es un tema importante. ¿Por qué? Porque ahí, de manera transparente, se ve claramente cómo interactúan y cómo se toman decisiones en torno al proceso mismo. ¿Por quién? Por parte de los directamente involucrados. Así es. En el caso, por ejemplo, de las organizaciones, o mejor dicho, de los... acá en el Perú, eso es algo que no se ve. Pero si vamos a lo de la donación, ¿no? La entrega, en este caso, de aportes a campaña, igual, se tiene que saber, ¿podrá ganar una licitación? Probablemente, pero se tiene que ver el proceso de esa empresa como de cualquier otra. Claro. Porque ¿qué ocurre y si la vinculación y la historia, ¿no? Claro, ¿qué ocurre si esta empresa actúa a través de una tercera empresa? Pero se logra acreditar que hubo ahí algo corrupto. Bueno, ahí hay un problema. Hay empresas que, por ejemplo, pueden decir que no donan nada, pero están haciéndolo por lo bajo. Es complicado. Y el sistema de control que tiene la OMPE todavía no está fortalecido porque no tiene los niveles digamos, de conectividad y de poder rastrear este tipo de aportes por lo bajo que sí tiene la UIF, por ejemplo, que podría advertir y podría, obviamente, fortalecer mucho el trabajo de OMPE. OMPE hace un gran esfuerzo, pero tiene limitaciones. Finalmente, José, porque nos quedan un par de minutos, nada más agradecemos la visita, claro está, hemos hablado de derecho electoral, bueno, del reciente trabajo que está realizando la Comisión de Constitución, de algunas normas que ya han sido aprobadas por el Pleno. ¿Qué estaría pendiente? Están pendientes muchas cosas, pero entendamos algo, el proceso se tiene que llevar adelante de una manera muy coherente. Lo que urge ahora son normas procesales. Urge, por ejemplo, definir bien los supuestos de exclusión, de tacha, de renuncia de candidaturas, plazos. ¿Por qué? Porque eso involucra a la dinámica misma del proceso. Si vamos hacia lo que son los organismos electorales, al trabajo que hace el Jurado Nacional de Elecciones. Nada que obstaculice. Claro, lo que se tiene que regular son esos vacíos que se han advertido en los procesos pasados y se tiene que trabajar en función de ¿qué? De darle un marco legal al jurado de tal manera que no hayan interpretaciones como por ejemplo ocurrió con la ley de dádivas, que prácticamente al salir entre gallos y medianoche un 17 de enero del 2016, esta ley 30.414 ocurre de que se aplica y el jurado la reglamenta a través de una serie de presentes de carácter vinculante, que van desde Acuña, Guaro y todo lo que nosotros conocemos que se dio en aquel momento. Pero no es la manera, ¿por qué? Porque cuando hace eso el jurado, simplemente al elector le queda la sensación de que todo esto está muy mal, de que está muy desordenado, que no hay garantías, ¿no? Y obviamente pues se fastidia en sí la legitimidad misma del proceso. Por ende, lo que hay que hacer ahora es trabajar en función de esto. Invocaría que el Parlamento, ¿no? Haga eso. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, José, nuevamente por habernos visitado. Hemos conversado con el señor José Tello, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral.